Bienvenidos a V Noticias, el informativo semanal de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Siguiendo los lineamientos presidenciales de aislamiento preventivo, este informativo lo grabamos desde casa. El director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, participó de un Facebook Live en el que presentó los avances en asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto en el marco de la emergencia que vivimos por el COVID-19. En esta sesión de Facebook Live a la que se conectaron más de 800 personas, el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade, hizo varios anuncios. El primero de ellos tiene que ver con un giro especial de atención humanitaria a los sobrevivientes del conflicto que viven en Ecuador y Panamá. Ese colombiano que está en Ecuador o que está en Panamá necesita que le llegue por lo menos un paquete alimentario. Estamos haciendo la gestión para que le llegue una ayuda, es en dólares, que le pueda llegar a través de este aliado que es la cooperación internacional y poder atender no muchas familias, estamos hablando de 650, 700 familias. El segundo anuncio que hizo el funcionario tiene que ver con el envío de las cartas cheque a través de correo certificado con el fin de que las víctimas del conflicto puedan cobrar sus indemnizaciones. Créame que en el momento en que ustedes pueden hacer el cobro es cuando les llega el mensaje de texto acompañado de la carta que nosotros en este momento estamos con correo certificado a través de una empresa, poderles llegar y poderles entregar las cartas. El director de la Unidad para las Víctimas en esta sesión virtual que duró más de una hora resolvió las dudas e inquietudes de las víctimas, pero también les hizo un llamado a que se racionalice el uso de los canales no presenciales con los que cuenta la entidad para evitar que estos se congestionen o colapsen. La Unidad para las Víctimas le solicitó a la sección de ausencia de reconocimiento, verdad y responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, la nulidad del numeral tercero del auto de medidas cautelares por hechos de desaparición forzada en San Onofre. En dicho auto, la JEP ordenaba a la unidad ampliar el plan de reparación colectiva de la Comunidad de la Libertad para que incluya los cementerios de San Onofre y Rincón del Mar. Sobre este tema se refirió Vladimir Martín, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad. La Unidad para las Víctimas viene de manera concertada trabajando con la Comunidad de la Libertad en el diagnóstico del daño, en las medidas hacia su reparación integral y por supuesto dichos hechos y dicho universo de víctimas son diferentes a los hechos sobre los cuales la JEP hoy está imponiendo unas medidas cautelares. Durante una sesión virtual de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, se analizó los efectos de la pandemia en la zona rural, especialmente en los municipios PEDET. De esta sesión participó el director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez. Las inversiones de la Unidad para las Víctimas en los 170 municipios con programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET del país fueron detalladas por el director de la entidad en la Comisión Primera de la Cámara en el debate sobre los efectos del COVID-19 en las zonas rurales de Colombia. De todos los pagos que hizo el DPS en Familias en Acción, 2.391.000 pagos, con una inversión de más de 386.000 millones de pesos. De eso fueron 877.858 hogares con una inversión de 127.000 millones de pesos para víctimas. Pero exclusivamente para los municipios PEDET, para esos 170 municipios PEDET, se beneficiaron 310.549 hogares con una inversión de 45.000 millones de pesos. El funcionario también habló de los problemas a la hora de atender a los sobrevivientes en las regiones durante el aislamiento obligatorio. Las medidas de protección de bioseguridad que exigen los bancos ha sido bien complejo. Nosotros, nuestro operador por Unidad para las Víctimas es el Banco Agrario. El DPS tiene unos pagos que está haciendo por Davivienda, por Daviplata, como un mecanismo para poderle llegar, pero siempre ha estado el acompañamiento a través de los canales virtuales que tiene el DPS, como los canales que tenemos nosotros como Unidad para las Víctimas. La Unidad para las Víctimas entregó ayudas humanitarias a 11 comunidades indígenas de los ríos Murindó y Chajeradó, que se han visto afectados por alteraciones del orden público durante las últimas semanas. Las ayudas, consistentes en paquetes de alimentos y de aseo, fueron entregadas a la Administración Municipal de Murindó, que fue la encargada de su distribución a las familias en situación de vulnerabilidad. 475 kits de alimentos y 475 kits de aseo dirigidos a las comunidades indígenas de los ríos Chajerado y río Murindó del municipio de Murindó. Estas ayudas van a ser distribuidas en el territorio por la administración municipal. La Unidad para las Víctimas continúa con la asistencia a la comunidad indígena Guaunán, desplazada en Buenaventura, Valle del Cauca. Son 25 hogares de ese pueblo ancestral desplazado del Chocó. La comunidad indígena se encuentra alojada en un albergue de Buenaventura, donde reciben asistencia y atención integral durante la actual emergencia sanitaria.
Las familias recibieron mercados y kits de aseo, con acompañamiento permanente de la entidad y de la Alcaldía de Buenaventura. Aproximadamente 100 personas han recibido por parte de la Alcaldía Municipal y del Banco Mundial de Alimentos kits de alimentación y de aseo en los meses de marzo y abril. La Territorial Eje Cafetero de la Unidad para las Víctimas presentó su balance de lo que ha sido su gestión durante los primeros meses de este año. Con diferentes encuentros con los nuevos alcaldes, secretarios de planeación, gobierno y enlaces, la Unidad para las Víctimas en el Eje Cafetero buscó la incidencia de la Ley de Víctimas en los planes de desarrollo de los 3 departamentos y los 53 municipios que conforman esta territorial. Venimos articulando acciones con los nuevos alcaldes para poder incorporar la política pública de víctimas en los planes de desarrollo. En lo recorrido del año se han beneficiado 3.654 hogares del Eje Cafetero con una inversión cercana a los 4.700 millones de pesos. En estos 3 meses de trabajo también hemos tenido jornadas de entrega de cartas de indemnización administrativa por criterios de priorización. Con estas acciones, la entidad busca que los gobiernos incluyan planes, programas y proyectos para mejorar la calidad de vida de las víctimas en todo el país. También desde la Dirección Territorial Valle se presenta un balance de las acciones realizadas durante este primer trimestre del año. La Territorial trabajó con las administraciones locales de los 42 municipios del departamento para fortalecer no solo los lazos de confianza, sino también garantizar el cumplimiento de la política pública de atención a víctimas. El hecho más destacado fue la firma del Pacto por las Víctimas por parte de todos los alcaldes, la Gobernación del Valle, entes de control y demás entidades del sector de la inclusión social y la reconciliación. Porque es la unión de todas las fuerzas, de la mesa de víctimas, de las entidades estatales, del Ministerio Público y de todos los entes territoriales, tanto alcaldías como la gobernación, en pro del cumplimiento de la política pública de víctimas, de la inclusión de esta población en todos sus planes de desarrollo y en todas las actividades que los municipios realizan. La Unidad para las Víctimas y la OIM lanzaron el especial Retomando Caminos, donde víctimas y comunidades cuentan cómo perciben la reparación integral y cómo ésta ha transformado sus proyectos de vida. Una de estas historias nos llega desde Mistrato en Risaralda. Carta para el mundo. Señores y señoras del mundo, me han contado que en Mistrato hace 20 años aquí se vivía en armonía, paz. Un día el conflicto armado llegó a nosotros y lo que pasó fue que vivimos momentos de dolor, angustia y tristeza. Sé que muchas veces llegamos a escuchar que teníamos que abandonar nuestras tierras y lugar de origen. Esto está cambiando hoy en día. Lo que queremos para nuestro municipio y nuestras comunidades es tener mucha paz y tranquilidad y progreso. Esto lo podemos lograr gracias a que contamos con la ayuda de diferentes entidades del gobierno. Señores y señores del mundo, nuestro pueblo está recuperando de tanto hecho de conflicto y violencia. Atentamente, municipio de Mistrato y comunidades. Durante una jornada lúdica, funcionarios de la entidad recibieron capacitación en atención y transmisión de la información a través de los canales de atención a víctimas. Este manual tiene como propósito dar el lineamiento técnico a las dependencias y grupos internos de trabajo de la Unidad para las Víctimas, a través del cual nos van a entregar los lineamientos de atención para las víctimas del conflicto armado. Quisimos hacer la socialización de una manera lúdica, que estuvo compuesta en 3 partes. Una fue una batería humana, otra fue la construcción de un robot y la tercera fue un decálogo de dignificación del rol de los enlaces que trabajarán con el grupo de servicio al ciudadano. Vamos a poder dar como las directrices, las recomendaciones y la manera como debemos transmitir la información a través de los canales de atención presencial, telefónico, virtual y escrito. Hasta aquí el informativo V Noticias. La próxima semana regresamos con el recuento de toda la actividad en la agenda noticiosa de la unidad. Muchas gracias a las personas que nos escriben a diario. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter con @UnidadVíctimas. Hasta pronto.